Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hola, equipo de Hoy por Hoy. Hola. Hola, todo el Pedro. mundo. Hola, Nuria. Buenos días, Pedro. Bienvenida. Gracias. Los jueves. Bueno, con algún inconveniente en algún jueves imprevisto, pero se viene aquí a hablar de la historia de las cosas. Hoy, la bicicleta. Muy veraniega, una cosa muy veraniega. Vale. Pero en horas de noche. O primeritas horas de la mañana. A esto de si no... los 44 grados a la sombra de Murcia, ahí en bicicleta no. Pedalear, difícil. Ni andando. ¿Qué? ¿Hoy qué? A ver, los jueves se venden solos, tú ya Sí, lo sabes. Viene sí. Nuria y encima es el día de versiones. Y nuestro día de versiones coincide con el 15 aniversario de la muerte de Amy Winehouse, que es una cantante preferida de todos nosotros, yo creo. Una de las grandes voces Sí. del Me soul, encanta. del rhythm and Credibilidad. blues, una gran personalidad. Lo es. Entonces, Lo es. bueno, pues Somos muy de versiones. Aitana y de Amy Winehouse. De todo lo que empieza por A. Sí. ¿Por qué escuchamos o ponemos versiones de canciones? Porque hacemos una especie de cross-linking con lo que luego viene a las 11. Como a las 11 en verano estamos haciendo versiones de platos clásicos del verano, pues dijimos, ¿y por qué no nos hacemos sencilla la vida? Bueno, sencilla y los divertida. jueves claro. pues, Hay muy buenas versiones. No son enemigas. Me encanta la palabra cross-linking que has utilizado. Sí. Hacemos una especie de cross-linking. Como muy del comercio esto, Muy, no, muy moderno. Me ha sorprendido. Pero bueno, es que la charca es un espíritu que se va contagiando. Antes me ha preguntado, ¿dónde está Teresa? He dicho, está hablando con Fran de la charca. Es que es una frase que no hubiera imaginado en mi vida. O De sea, repente he pensado en Fran de la jungla y digo, pues hay un Fran de la Fran charca. de la charca. Bueno, en fin. Vale, pues venga, comprado. Sí, versiones que me gustan a mí. ¿Qué más? Ah, bueno, no, espera. No, que más no, Empecemos, que Nuria va a presentarte una versión. Es buenísima. verdad, Nuria. Es que a Nuria también le gustan, salvo de Franco Battiato, que esto está prohibido, prohibidísimo, súper prohibidísimo. Prohibidísimo, intocable. Me gustan las versiones. Absolutamente, me gustan las versiones. Y propuse una versión de un tema, como estamos acordándonos del aniversario triste del fallecimiento Sí. de Amy Winehouse. Para mí su mejor canción, como la canta, es insuperable, Back to Black. Es difícil. Es difícil. Entonces propuse una versión de otra mujer que es impresionante, una artista única, Miley Cyrus. We only say goodbye with words. I died 100 times, but then you go back to her, and I go back to you. Los 15 años de la muerte de Amy, esta primera versión de Miley Cyrus en el Festival de Glastonbury en el 2019. He left no time to regret. He kept his dick wet with his same old same bag. Bueno, esta es la versión que trae Nuria. Vamos a compararla con la original. Claro, la melodía es la misma, evidentemente. He left no time to regret. Kept his dick wet with his same old same No vamos a hacer aquello de quedarnos con el original o la versión. No. En este caso las dos están bien. Claro, está muy bien. Yo soy osado y me atrevo, ¿eh? ¿Te ¿Anda? atreves? Sí, yo- Guau, yo- siempre creando polémica. Claro. ¿Qué mañana lleva? Vamos a ver, yo por la familia mato, ya sabéis. ¿Cómo que Es por que la no sé si familia? sabes la historia. No. Pepe Rubio dice que Miley Cyrus es mi prima americana. Es la prima de los Donate.
Entonces, ya en mi familia hemos empezado a creérnoslos de verdad. Dice que tenemos cierto parentesco, cierto parecido, incluso cierto aire. Puede ser, ¿eh? Cantáis A que igual. se nota, más o menos. Cantáis Y igual. entonces ya es verdad que tuvimos un bisabuelo que hizo las Américas. Yo creo que ahí puede haber relación entre Tennessee y Albacete. Vale, semillita Ya la Donati. teoría, bueno, a la Miley Cyrus ya le llamamos en mi casa la Marellanos. Y como no pudimos ir a su comunión, nos ponemos, a mi madre le digo, mamá, vamos a ver el vídeo de Hannah Montana, que es cuando ella era más chiquilla, y estas cosas, y estamos a ver si nos llega la invitación de su nueva boda. O sea, que te quedas con Miley Cyrus. Sí, ¿sabes por qué? Por la emotividad, porque llegan los años, cómo canta. Por la familia. Por la ver, familia, claro, es que... Claro, es que la familia... ¿Cuántas navidades La juntos? familia puede. Claro. Hay que invitarla a Pozondo. ¿Os imagináis Miley Cyrus Cualquier por día Pozondo? va a estar allí. Tomando la fresca en la... Ella Yo va la veo. mucho a la fonda de... ¿cómo era? De Bonifa. De Bonifa. Y toma allí la fresca y luego se canta unos temillas. Bueno, pues nada. Esta es la primera versión que proponemos. Eva. Pues mira, yo te lo voy a hacer al revés. Primero te voy a poner la original. Vale, guay. Meet you downstairs in the bar and her. Me gusta, me gusta. Temazo. Rolled up sleeves. Esta canción está escrita por Amy Winehouse, interpretada por Amy Winehouse. Fue uno de los singles que sacó en 2007, pertenece al álbum Back to Black. Y este año, hace solo un par de semanas, la banda más longeva y más legendaria del Reino Unido, en su nuevo álbum Foreign Tongues, la versiona. Suena bien. Es Suena que está muy bien, los Rolling. Espectacular. Es que también Sí. cuando la canción es buena es que es Sí. difícil Dilo. hacerlo mal. Pero es que además a mí me produce mucha ternura que los Rolling, con 80 y tantos años, versionen a la joven leyenda. Pero además es que ella era amiga sobre todo de Ronnie Wood. Cantaron juntos en 2007 en un festival en la isla de White. Los Rolling la suelen comparar con Billie Holiday. Y yo creo que además entre Amy Winehouse y los Rolling hay una afinidad, ¿no? Como de estética, esta cosa sucia, pero Destroyer, romántica, sí. pero Sí, sí. un poco así sensualidad descarada, arrogancia rockera. Dilo. Tuvimos un Mola. día el plan que diga el qué. No, dilo cuando, Dilo. cuando alguien dice algo con lo que estás de acuerdo, tú dices, dilo. Dilo, reina. Dilo. Claro. Ah, En el abierto la piensa, charca, ve. madre mía, cómo estáis metiéndose en todos lados. esto se dice, o sea, en el mundo charca para dar Y la en, razón. en se el dice mundo dilo. real también. No, yo- Bueno, tú si quieres en el abierto puedes decirle de pronto, dilo. Vale. Lo diré. Se me ha ido el santo al cielo. Ah, no, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir que tuvimos un día el plan, con Fernando Neira, por cierto, de hacer una revisión del nuevo disco de los Rolling. Pero la actualidad se interpuso en nuestro camino y ese día no tuvimos un programa normal. Entonces yo no había terminado de escuchar las canciones del nuevo disco de los Rolling. Esta me gusta. Sí, está muy bien. Pero no solo vamos a hablar de Amy. No, porque he realizado un trabajo de campo que asegura científicamente que al menos el 90% de los miembros de la mesa de redacción Sí. han tenido o tienen uno o más perros. Sí. Sé que esta ha sido una semana muy perruna, nosotros lo hemos tratado en alguna sección. Ha sido el Día Internacional de los Perros antes de ayer. Sí. Bien, felicidades a todos, pero nosotros ya nos habíamos resignado a no entenderlos. Hay muchas cosas de los perros que no entendemos. ¿no? Le seguimos la corriente, reímos, pero no sabemos lo que están diciendo. Y lo habíamos abandonado, lo habíamos dejado ahí. Pero es que Eva Cruz ha descubierto un libro que asegura que los perros hablan y que podríamos acceder textualmente a entender lo que nos dicen. Y hemos dicho, hombre, pues se acabó ¿cómo ese no lo vamos a videojuego. hacer? Entonces lo que yo te propongo es, nos hacemos unas descos. Sí. Dilo. Vamos al parque. Dilo. hacemos unas descos. Y después de unas descos nos hacemos alguna vez. No, vamos con los perros, Sí. te presentamos al Vale. coautor Guay. y seguimos con unas versiones. Pues me parece Dilo. bien. Dilo. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hay preocupación entre algunos miembros de este equipo que tienen perro. Hay preocupación por entender lo que el perro les quiere decir. Claro. Cuando Sí. les ladra,
cuando se acerca y le toca con el hocico. Cuando está triste, Cuando está triste. están huidizos. Cuando pasa olímpicamente de ti, Sergio. Eso es así. Pero lo vamos a resolver porque, como te decía, hemos encontrado un libro, Tu perro habla, aprende a entenderlo, cuyo coautor es Víctor Padilla, que es educador canino, cofundador además de la plataforma Olfateando el Mundo, donde tratan en la educación de los perros, y que ha escrito junto a Alba Fernández este libro y ya nos está escuchando. Víctor Padilla, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, pues los perros hablarán, pero igual nos haría falta un traductor, ¿no? Porque yo creo que en general los humanos no entendemos lo que nos dicen. Totalmente, nosotros siempre decimos que nuestros perros hablan constantemente en los niños pequeños cuando aún no aprenden el idioma, pero somos nosotros los que realmente no entendemos lo que nos pretenden transmitir. Uh-huh. ¿Es posible tener unos mínimos conocimientos para descifrar los ladridos, por ejemplo? Sí, lo único que el ladrido per se es como, pues por ejemplo, un grito nuestro que al final puede significar muchas cosas en función del resto de la comunicación del perro también. Esto es interesante, o sea que no solo hay que oírle ladrar, sino ver en qué, es decir, cómo es ese ladrido, qué dice su cuerpo, ¿no? Su pose. Sí, totalmente. Un perro puede estar ladrándonos, que este es el más sencillo de averiguar cuando nos está pidiendo algo, comida, salir, lo que sea, caricias, o puede ser todo lo contrario, un perro ladrando para echar al perro que tiene delante porque le da miedo o no quiere conocerle, por ejemplo. Uh-huh. En todo caso, Víctor, dinos de qué maneras diferentes nos puede hablar en el sentido de enviarnos mensajes un perro. Pues, a ver, voy a preguntar, por ejemplo, hay algo que no solemos tener en cuenta, es el lenguaje corporal. Nosotros también nos comunicamos mucho más de lo que creemos con el lenguaje corporal que más que con el lenguaje verbal. Y justo ayer en una sesión estaba poniendo este ejemplo. Cuando estamos en la típica despedida entre amigos y estamos en la típica despedida que se hace en la puerta de casa, luego sales al rellano, sigues hablando, luego en la puerta de fuera, y ves que una persona que quizás está un poco más incómoda con esa despedida eterna está enfocándose ya en la puerta de salida con los brazos cruzados. Esa persona está queriendo salir de la situación lo antes posible. Uh-huh. Los perros hacen exactamente lo mismo. Cuando un perro no está cómodo en una situación, normalmente lo que está haciendo es intentando mirar hacia dónde está esa salida, posicionándose hacia afuera, intentando coger distancia de la situación, o bien físicamente o bien con el pensamiento, ¿no? Con la mirada, hacia dónde mira el perro. Es una señal bastante clara. Si yo estoy tocando a un perro y el perro todo el rato está mirando hacia afuera, hacia dónde puede irse, es que ese perro no está cómodo en mi presencia, por ejemplo. Buenos días, Víctor. Yo tengo una pregunta acerca del llanto de los perros. Perdón que utilice un caso personal. Mi perro es un muy llorón. Se pasa el día llorando por absolutamente todo. Y quería preguntarte por eso, porque el perro puede llorar para pedirte, pero hay veces que veo que mi perro me llora cuando en realidad no sé muy bien el por qué. Claro. ¿Qué le ocurre? Prefiero que llore a que ladre, claro, porque es menos, entre comillas, menos molesto a veces. Pero ¿en qué consiste el llanto del perro normalmente? Pues a ver, el llanto suele ser inquietud por algo, ¿no? Puede ser desde que me estoy meando, quiero salir ya, no sé dónde ponerme, a simplemente estoy nervioso porque hay personas en casa, porque quiero comer, porque estoy aburrido, puede ser muchísimas cosas. Entonces yo lo que suelo recomendar es también preguntar. Hay veces que es quizá falta de estimulación, preguntar, ¿quieres salir? Preguntar, ¿quieres comer? Si esto lo hacemos cada día o le damos un masticable, algo para que se coma, o jugamos un poco, es intentar tener esa comunicación de preguntarle. Ellos nos entienden mucho más de lo que creemos. Al principio, si no sabe lo que quiere decir vamos a la calle, pues puedo ir hacia la puerta de la casa, coger el arnés y decirle vamos a la calle cuando es un cachorro, por ejemplo. Tener esas 4 o 5 preguntas para saber lo que quiere. Puede ser también, no digo que sea el caso, un perro que está mucho más estresado de la cuenta y que vive en ese constante nerviosismo, que ya no sepa ni por qué lloriquea, sino hoy estoy nervioso y estoy, entre comillas, estresado y no sé gestionarme. Víctor, yo tengo un sobrino perro, se llama Coco, y tiene un comportamiento que a mí a veces me perturba. Él a veces me chupa mucho los brazos o la pierna, pero además una cosa muy bestia, o sea, mucho tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, opción A, me está diciendo, ¿sabes a gel de coco?
Opción B, necesitas un pili. Opción C, me gusta jugar al rasca y gana. O sea, ¿qué me está diciendo el perro con eso? Pues las dos primeras son buenas respuestas. Normalmente ahora en verano, como estamos más saladitos por norma, porque solemos sudar y transpirar mucho más, suele ser por este motivo. Los perros lamen muchas veces para recoger información. Si es tu sobrino, entonces entiendo que no te ve pues cada día muchas horas. Entonces, cuando llegas, puede ser que sea una recogida de información de, oye, cómo estás y tal. Puede ser simplemente que estás saladito, o puede ser, lo suelen hacer también, esto ya es una pregunta que te lanzo a ti, a personas nerviosas para intentar relajar. No, no va a ser eso. Con lo tranquilo que es Pascual, no creo. Va a ser eso, Víctor. Nada. Porque esto lo hace mucho mi perra, mi suegra, y es muy nerviosa, así que podría ser. Te digo yo que no vamos a comprobar la opción de si está saladito. Vamos a dar por hecho que eso pues no es, Eva. Mira, yo tengo dos perros, llamémosle Caballero y Terrorista. Bien. Caballero, que es un perro de unos 8 años y tal, y hablabas de masticables. Nosotros a veces le damos masticables, pues yo qué sé, para en plan regalito, y él, en lugar de masticarlos, se dedica a recorrer toda la casa llorando a ver dónde lo esconde, y luego nunca jamás lo vuelve a encontrar. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué no se lo come como un perro normal? Sí, esto es muy interesante. Puede ser por diferentes puntos. Uno, puede ser que le hayamos dado un masticable que es más difícil de lo que él puede gestionar ahora. Es decir, por ejemplo, yo te digo, prueba de darle masticables lo más sencillos posible. Es decir, que sea una cosa que se pueda comer en 30 segundos. Ajá. Si le doy algo demasiado difícil y él no es capaz de concentrarse como para acabarlo, y además hay otros perros en casa, entonces dice, hostia, esto me lo va a quitar, lo voy a guardar para cuando me acuerde, pueda y quiera. Si tú le das uno muy sencillo y no lo guarda y se lo come, seguramente sea esto. Puede ser que simplemente en ese momento no le apetezca y lo guarde para después. Pero normalmente suele ser por esto, ¿no? Porque es algo quizá demasiado complejo, duro para él ahora mismo, y por eso lo guarda. Cuando hay varios perros en casa suelen tener estos comportamientos. Tendré que darle algo con la textura de una silla, porque la silla no le parece complicada. Bueno, y una cosita que hace Terrorista. Terrorista me monta todas las noches, es pesadísima. ¿Qué se piensa que es mi jefa? A ver, pesa 3 kilos. Suele ser una descarga de excitación, de estrés. Y si se da antes de dormir, pues puede ser una acumulación del día, que también cuadra bastante con lo que has dicho de las sillas. Todos estos comportamientos son descargas de estrés. Puede ser a través de la masticación, del destrozar, del buscar juego todo el rato, o la monta. La monta normalmente es esto. Entonces, claro, aquí habría que revisar bien todo, porque hay diferentes puntos que me dicen que hay algo que no termina de estar bien. No digo que sea un problemón, pero hay algo que ahí falla. Bueno, pues nada, los perros nos hablan. ¿Has tomado nota, no, Sergio? Totalmente. De todos estos mensajes. Sí. Porque tú tienes perro. Yo tengo una perra, sí. Vale, pues sí. No hace nada de esto, ¿verdad? Hace casi todo. Casi. Reúne todas las condiciones. Sí. Y la mera Pascual también. Víctor Padilla, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues nada, sigamos con algunas versiones. Seguimos con versiones. Nos habíamos quedado con el You Know I'm No Good, que ha dado Eva, que a mí me encanta también. Lo podemos volver a escuchar para recordarlo un poquito. La melodía. Muy bien. Bueno, la melodía ya la hemos escuchado. Sí. Eso es. Ahora os voy a poner la versión con la que yo conocí a los Arctic Monkeys. Bueno, muy bien, con la voz de... ¡Ay! No sé ¿Con la cómo voz se de llama el quién? líder de Arctic Monkeys. Como Alex Turner. Ay, que os pensáis que no, que soy muy fan. Con la voz de Alex Turner, que hicieron esta versión que es mucho más seca, que es más guitarrera de la original de Amy, y la cantaron en BBC Radio 1.
en un live lunch, Eva, espero haberlo pronunciado todo bien, Perfectamente. en 2007. Tenías que haberlo dicho en inglés. El ¿En? año, digo. Ah, para no, cariño. mantener la promesa. Hasta aquí me llega el cuerpo también. Tampoco Pero- podemos forzar la máquina. Pero fijaros si la canción pegó, que ese mismo año ya hicieron la versión. O sea, es que Sí. fue un clásico Sí, sí, instantáneo. sí, sí, Eso tremendo. es. Sergio, te toca. Mira, me voy a un grupo británico de Liverpool, que no son los Beatles, Mm. que son The Futons, Ah. que en 2006 sacó esta canción que se titula Valerie. ¿Quién es Valerie? Valerie era una maquilladora estadounidense que se enamoró del líder del grupo, David Cave, cuando esta banda hizo una gira por Estados Unidos. Quedaron en verse en Inglaterra y de hecho de vivir en Inglaterra, pero ella nunca apareció por problemas burocráticos que le impidieron viajar a Inglaterra. Él, una mañana en un taxi, en 10 minutos de trayecto de compuso esta canción. Una noche se encontró con Amy Winehouse y discutieron por un amigo de Amy que se había metido con este líder de Futons. Sí. La cosa se arregló y en el arreglo le dijo Amy Winehouse: ¿tú me darías la posibilidad de cantar Valerie? Y le dijo: para ti va siempre. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Oh, qué historia tan chula. Sí, y se convirtió en el número 2 en la lista de éxitos y se comió literalmente a The Futons y ahí acaba un poco la historia. Ya dejaron de hablarse. Ya no sé si se hablaron más veces, la verdad. Vale, oye, me está gustando esto de las versiones. Pues yo es que estoy completamente de acuerdo con Nuria, porque creo que la mejor canción de Amy Winehouse es Back to Black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You Pero el Pedro que estudiaba en verano para aprobar asignaturas aún recuerda esta versión de la serie musical Glee, interpretada por la actriz Naya Rivera, que es, para mí, espectacular. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to Para quien no lo sepa, Glee es una serie adolescente musical, tiene muchísimas temporadas y muchos capítulos eran temáticos de un grupo o de un artista. En este caso, en este capítulo se hace uno especial para Amy Winehouse y Naya Rivera hace para mí una de las mejores interpretaciones de la serie con este Back to Black. O sea, que el Pedro que estudiaba en verano para sacar las asignaturas veía Glee. Hombre. Y no aprobó las asignaturas, evidentemente. Tú me dirás. Nos queda una versión más, A mí, Miriam. sí, me fascina esta, que es del primer disco póstumo de Amy Winehouse, que es mi disco favorito suyo, de La chica de Ipanema. Me encanta. Ah, claro, pero aquí hemos hecho la versión al revés, ¿no? O sea, es Amy quien hace una versión de una canción. En algunas hemos hecho esto, porque la magia de la radio no acaba. Digo. 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 Dilo. Y bueno, espera, vamos a echar un poco. just like a samba that swings so cool and sways, so gentle that when she passes, each one she passes goes. ¿Sabes qué pasa? Que esta frase de la magia de la radio no acaba sirve para cualquier cosa. Ya, Sí, yo por eso hay que mañana- utilizarla mucho. Mañana te digo, "Ay, pero esto no era así". Es que la magia de la radio. La magia de la radio. ¿Por qué hemos elegido a este personaje? Pues porque la magia de la radio no acaba. Es que la radio habla, claro, como los perros. Y a veces no sabes lo que dice. A veces no sabes lo que digo. Bueno, es chula esta versión de Amy, del original, que no es suyo, ¿no? Evidentemente. De Joao Gilberto, que podemos irnos con él. Preciosa también, vamos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Además de perros, ¿tenéis bicicletas? Sí. Sí. Todas pinchadas. Vaya. Claro, iba a decir la siguiente pregunta, ¿las usáis? Un poco. No lo suficiente. Menos de lo que debería. Yo que no sé dónde meterla, la verdad. Yo en el tengo pueblo tengo un cementerio de millones de bicicletas. bicis. Una esperando, bueno, la arreglaré si viene mi prima Marillanos de Tennessee un día.
Este verano igual no... ¿Os imagináis a Marillanos y a Pascual en bicicleta pedaleando por las veredas de Pozo Hondo? Con la sintonía de verano azul. Está saladito también. Con el pelo al aire y el perro primo este que tiene persiguiéndole para darle lametazos en la pierna. Señor. Es que es como esto de la radio, de la magia de la radio. La magia de la radio que no se acaba. La de Pascu tampoco. La imagen del verano. No tengo bici. No, vale. Bueno, vamos a hablar de bicicletas, ¿vale? De la historia de las bicicletas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Pese a suspender el curso, el protagonista de Las bicicletas son para el verano, que lo escuchábamos antes, quería que su padre le comprara una bici para salir con una amiga. En la bicicleta, Fernando Fernán Gómez encontró un símbolo de libertad. Bueno, sigue por aquí Nuria Rodríguez. Hola de nuevo, Nuria. Históricamente la bicicleta ha estado asociada a eso, a la libertad. Así es. Sí, ¿no? La verdad que manejar las primeras bicicletas fue cosa pues de aventureros, de deportistas tempranos, también de algunas mujeres intrépidas que buscaban pues la libertad de conducirse como les pareciera. En el caso de las mujeres, pasear en bicicleta era casi contestatario y se asoció con las primeras feministas, las bloomers. ¿Quién inventó la bicicleta? ¿Podemos ponerle un nombrecico? Tiene un nombre. Vale. Un varón, era un inventor alemán, Karl von Drais. En 1817 presenta al mundo un aparato para desplazarse de manera individual. Tenía la forma de la bicicleta actual, tenía ya 2 ruedas del mismo tamaño en línea y se la llamó la Draisiana por el inventor. Pero fíjate, era de madera, sin pedales, ni frenos y se impulsaba con los pies. Claro. O sea, vale, o sea, como una bicicleta de equilibrio. Como de las los que niños, tienen ¿no? ahora los niños, los pequeñitos, sí, había que controlar pues el equilibrio sobre todo. Después llegaron los velocípedos, esas bicis que tienen la rueda delantera con un diámetro exagerado. Aunque había de 2 ruedas los biciclos, pero también de 3, de 4, los biciclos, triciclos, cuatrociclos, y ya hasta llegar a la bicicleta actual, tal y como la conocemos, pues hay todo un camino de innovaciones, inventores iban añadiéndole mejoras, pues los pedales, los frenos. Después cambiaron también el material, pues la madera se pasa al hierro, al cobre, al aluminio, se puso llantas de goma en las ruedas, y ya la bicicleta como la conocemos hoy ya aparece a finales del siglo XIX. Los británicos la llamaron la safety bicycle, ¿no? La bicicleta de seguridad es muy similar a la nuestra ya y tiene ya pues ruedas bajas, la transmisión con la cadena, así que fue casi un siglo de desarrollo. ¿Hubo miedos al principio? Hubo quien dijo, yo qué sé, los médicos son un peligro para la salud. Sí, es que, claro, el deporte, que hoy pues nos parece algo tan necesario, tan bueno, no siempre ha sido visto así por todas las sociedades. Y en el 19 se temía un poco que el esfuerzo que provocaba, pues, o empujarla, ¿no?, con los pies o el pedaleo, pues pudiera ser nocivo. Fíjate que a finales del 19, en la Academia Francesa de Medicina están debatiendo los señores médicos sobre los posibles peligros del uso del velocípedo, como se le llamaba entonces. Había algunos pues que eran grandes ya convencidos de lo buena que era la bicicleta, decían pues buenísima para los pulmones, para los músculos, para la digestión. Y otros decían que había que ser un poco precavido. Y llegaron a una serie de conclusiones. Prohibidísima, por ejemplo, para enfermos que tuvieran dolencias cardíacas o pulmonares, y le daban mucha atención, pues tenía que tener cuidado, la gente decían, con las carreras demasiado rápidas. Ya. Decían que obligaba a levantar las costillas y que esto era malísimo. Y muy perjudicial, decían, totalmente prohibida para los ancianos. En España, eso sí, hay un médico, en 1893, fíjate que temprano, escribe todo un tratado de más de 200 páginas dedicado a las aplicaciones higiénicas y terapéuticas del velocípedo. Se llamaba José Codina. 1893, 200 páginas sobre 200 páginas. Wow. Y era un médico de la época. Sí. O sea, era todo un tratado. Noticias, ¿qué noticias se publican o cuándo o qué constancia tenemos de, yo qué sé, periódicos históricos, ¿no?, que hablaron de la bicicleta? Sí, ya, fíjate, se inventa la Draisiana en el 17, en 1817, y 2 años después, y en estos momentos, en 1819, España hay que tener en cuenta que es un país, bueno, con bastante atraso respecto, pues no sé, a Francia, Gran Bretaña. Pues ya la Gaceta de Madrid, que era el BOE de la época, está dando noticias de este invento y da datos curiosos. Dice, se pueden alcanzar hasta 12 kilómetros por hora con este vehículo que se impulsaba pues con las piernas, ¿no?, del que se sentaba en el sillín. Y cuesta abajo ya podías ir a la velocidad de un caballo al galope. Claro, comparaban con los vehículos de las entonces. unidades de referencia, sí. Pero fíjate que a mediados del 19... 1868, está España en plena revolución, la gloriosa, y da la prensa noticias que ha habido un convoy
de velocipedistas, lo llaman así, es decir, un pelotón de ciclistas, no sería muy numeroso, y recorren el tramo de Bilbao a Las Arenas, donde está esa pequeña playa, tardaron algunos 2 horas. Los pobres, pero estamos ya a mediados del 19 y ya no son exactamente pues una rareza total, ¿no? Fíjate, lo conecto esto histórico de mediados del 19 con algo que ocurre hoy en el País Vasco, que es que hay una tradición de uso de la bicicleta muy arraigada. Muy ¿no? fuerte, sí. Claro, fíjate, en el 19 ya los había adelantados a su época que iban de Bilbao a Las Arenas. ¿Cuándo se produce el boom de la bicicleta? En realidad, cuando aparece ya la bicicleta esta de seguridad, la más parecida, en el último tercio del siglo XIX, porque ahí vemos además que ya se crean federaciones y asociaciones de ciclistas y surgen también, y esto es muy interesante, las revistas especializadas, que son de la primera prensa deportiva. En España también aparecen federaciones, prensa especializada. Aquí en Madrid, fíjate, la Sociedad Velocipedista de Madrid, 1886. También en Cataluña, la Velocípeda, la Unión Velocípeda de Cataluña. En Baleares también, la Unión Velocipedista era esta, que hay muchas esdrújulas. Y en 1896 tenemos ya la Unión Velocipédica Española, es que tenemos muchas esdrújulas aquí. Y había fanáticos del ciclismo. Los nombres de las revistas y los periódicos especializados son muy bonitos también. El deporte velocipédico. En Baleares fundaron La Bicicleta. Y en Madrid estaba también Velocesport. Y había ya, fíjate, en 1891 hay una academia para enseñar, daba lecciones teórico-prácticas aquí en el centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias. Fíjate, aprender a andar en bicicleta. Sí, había una pista y la anunciaban como muy cómoda y decían en sus anuncios en la prensa, sin exposición a caídas. bueno, eso era un poco mentir. Era, publicidad un tanto, en fin. Ya. Bueno, ¿podemos decir que las primeras bicicletas eran cosa de hombres? No. Vale. No solo de hombres. De hecho, la historia de la bicicleta y las mujeres es fantástica. Y las primeras velocipedistas, la verdad que fueron grandes pioneras. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX es que el espacio, por definición de la mujer, por la ideología de género de la época, era la casa, el espacio doméstico, no el espacio público. Y claro, una bicicleta es un deporte que se practica individualmente y al aire libre. Esto, claro, era, decía un columnista de la época, dar excesiva libertad a nuestras mujeres, que acababan por olvidar sus obligaciones, claro, era estar en casa, ser buenas madres, esposas. Y además en el debate del uso de la bici por las mujeres se mezcló también el debate sobre la reforma de la vestimenta femenina. Es que montarse en una bici con faldas largas, en aguas, etcétera, pues era muy incómodo. Y aparece la falda pantalón y el pantalón bombacho, el pantalón que también se llama turco, que este año ha vuelto un poco, ¿no? El pantalón un poco así ancho en las piernas. Y aquí hubo muchísimo debate, porque claro, decían, esto les da un aspecto hombruno a las mujeres, las masculiniza, esto era intolerable. Pero claro, es que ir con faldas largas y corseras está casi peligroso. Y entonces hay toda una serie de elementos ahí que se une la bicicleta con el feminismo, los cambios que están pidiendo las mujeres, muy interesante. Yo que soy del norte, recuerdo cuando yo era niño que, oye, tener una Orbea era tener una buena bici. Quiero que saludemos a Joaquín Díez, el responsable de Relaciones Públicas de Orbea. Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Buenos días, Nuria. ¿Desde cuándo Orbea fabrica bicis? Orbea fabrica bicis desde los años 30. Originariamente empezó como fabricante de armas, pero después en los años 30 tuvo que reinventarse. Toda la historia de Orbea realmente es una historia de reinvención y con los mismos tubos y con la misma maquinaria que en su momento hacían armas, comenzaron a hacer bicicletas. Ajá. ¿Cómo eran, no sé si conserváis alguna o no, cómo eran las primeras bicicletas de Orbea? Bueno, las primeras bicis eran básicamente bicicletas de paseo y bicicletas para carretera, para andar en carretera, para competición. Y eran, pues bueno, bicis fabricadas en Eibar en aquel momento y donde empezamos ya en la competición directamente. O sea, desde el primer momento en el que fabricamos bicicletas ya empezaron las competiciones para ver cuál era la bicicleta más rápida. Claro, yo antes mencionaba que en Euskadi hay un arraigo indiscutible, ¿no?, de la bici, del gusto por la bici, por salir a la carretera, por recorrer las carreteras en bicicleta, y ahí Orbea forma parte de la historia de ese arraigo social de la bicicleta.
Sí, sin duda. La cultura ciclista que existe en Euskadi es enorme. Todo el mundo que conoces practica algún deporte y la bici es uno de ellos. Las mareas de personas que van a Pirineos a ver el Tour de Francia o a seguir la Vuelta a España o seguir la Vuelta al País Vasco es enorme. La conexión con la bicicleta es muy grande, sí. Supongo que en un fabricante de bicicletas como vosotros hay investigación constantemente, ¿no? Es decir, que en la fabricación y diseño de una bicicleta se puede seguir innovando. Sí, sin duda. De hecho, nosotros acabamos de lanzar una bicicleta ahora que es la Orca Aero, que está compitiendo en el Tour de Francia y donde hemos desarrollado un trabajo en el túnel del viento, desarrollado un trabajo de CFD y después también de pensar cómo el ciclista y la bicicleta en conjunto pueden ser más rápidos. Entonces, sí, sin duda, el buscar el mejor rendimiento, el mayor rendimiento del ciclista sobre la bici es uno de nuestros objetivos y para eso tiene que haber mucha investigación y mucha innovación. Oye, y luego esa investigación para, digamos, la fabricación de bicicletas de uso profesional, ¿acaba aplicándose a las bicicletas de uso cotidiano? Sin duda. Nosotros somos una de las marcas donde puedes comprar la bici que llevan los corredores del Tour de Francia. Es decir, la Orca Aero que hemos lanzado y que están corriendo, con la que están compitiendo Lotto Intermarché en el Tour de Francia, tú la puedes comprar, Pedro y Nuria, y podéis andar en ella. Uh-huh. Bueno, yo tengo menos estilo que los ciclistas del Intermarché, pero oye, a lo mejor me pongo y con la bici. Soy un poco torpe con la bici, qué vergüenza me da decirlo. Oye, para la calle, Joaquín, ¿qué es lo que más se está vendiendo ahora? Bueno, realmente todo tipo de bicicletas. Tenemos la suerte hoy en día, o nosotros pensamos que la bici tiene un carácter transformador de la sociedad en la que vivimos, entonces sirve para la movilidad, es decir, mejora la movilidad en las ciudades, entonces las bicicletas urbanas es algo que funciona, las bicicletas de montaña, tanto eléctricas como no eléctricas, funcionan también, porque hay una gran pasión pues para salir a la montaña y para disfrutar de los senderos que tenemos en nuestro país. Y después las bicis de carretera también, competición, bicis de niños, también funcionan muy bien. Realmente con lo que hay que saber es qué tipo de actividad quiere hacer la persona, y para eso tenemos una bicicleta idónea. Solo una cosa más, Joaquín, que lo has mencionado. Claro, supongo que cada vez hay más gente que quiere, que reclama, que pide, que compra bicicletas eléctricas. Sí. Bueno, las bicicletas eléctricas son un nuevo formato, digamos, de disfrutar de la bici, y nosotros ofrecemos tanto bicicletas mecánicas como eléctricas, y además esa innovación de la que hablábamos antes, se introduce en las bicicletas eléctricas, los motores son cada vez más pequeños, las baterías más pequeñas y ligeras también, y entonces pues las convierten en unas bicis muy dinámicas y muy usables. Uh-huh. Por cierto, Joaquín, que me dicen que hoy es un día especial para vosotros. Sí, bueno, lo comentaba con tus compañeros que esta tarde lanzamos la Fundación Orbea. Nosotros, como Orbea, somos una cooperativa. Como cooperativa, pues tratamos de mejorar la sociedad y de dejar un mejor legado para las personas que vendrán después en nuestra sociedad, y entonces lo que hemos hecho ha sido constituir la Fundación Orbea para tratar de generar un impacto positivo en la sociedad a través de acciones sociales, ya sea colaborar con escuelas ciclistas, recuperar senderos para andar en bicicleta o para andar, para promover la movilidad sostenible, para promover la formación profesional. Entonces es una fundación que lanzamos esta tarde y que que estamos muy orgullosos, muy contentos de ponerla en marcha. Bueno, pues enhorabuena. No sé físicamente, ahora mismo no tengo en la cabeza el mapa de dónde está la fábrica de Orbea, pero pregunto, si trabajas en Orbea, ¿tienes que ir a trabajar en bicicleta? No es una obligación. Estamos justo, si miras el mapa, entre Bilbao y Donosti, justo en la mitad. En un pueblecito que se llama Mayavia. Vale. Entonces sí promovemos la movilidad, es decir, que la gente venga en bicicleta a trabajar. Tenemos una aparcabicis y es algo que impulsamos entre el colectivo laboral. Pero bueno, hay gente que viene también en autobús, gente que viene en su coche, pero vamos, sí que promovemos que vayamos en bici. Joaquín Díaz, responsable de Relaciones Públicas de Orbea, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, Nuria, Orbea, sí, Orbea era una de esas marcas clásicas de mi infancia. BH también. BH y Orbea eran las clásicas, la que pedías para la comunión. Cuando... Oye, ¿algún aventurero así, digamos, figuras de estos que hicieron gestas cuando la bicicleta no era lo que es ahora, ¿no? Pues voy a recordar dos gestas. Venga. Dos personas que se lo merecen. Bueno, la verdad que la bici, decía antes, fue al principio un poco cosa de aventureros, los velocípedos, ¿no? A mediados del siglo XIX. Pues un norteamericano, año 1884, planea dar la vuelta al mundo. Y la da, la vuelta al mundo en velocípedo, en bicicleta, y luego escribió un libro, además, está digitalizado, se puede leer cualquiera que tenga interés, y se llamaba así, La vuelta al mundo en bicicleta, de San Francisco a Teherán. Caray. Este hombre, el Willy Fogg de la bici, se llamaba Thomas Stevens. Y quiero recordar también a una pionera, en este caso una mujer, en España, porque es muy conocida. Bueno, que la primera Vuelta Ciclista a España la organizó un diario, el diario Informaciones, en 1935. Unión Radio, por cierto, colaboró, dio mucha publicidad a la primera Vuelta Ciclista a España. Ahí seguimos. Ahí está. Pero yo quería recordar también, esto es menos conocido, la primera carrera ciclista femenina en España. La organiza el Club Ciclista de Chamartín de la Rosa de Madrid, 35 kilómetros, 26 participantes, y la ganadora se llama Faustina Valladolid. Toda una campeona. Fíjate que la entrevistan para el diario AS, el diario deportivo, ya se publicaba. Le hace una entrevista a la periodista Luisa Carnés, también una avanzada de su tiempo, una de las pocas mujeres periodistas en estos años, y declaraba, Faustina, que ella trabajaba en una fábrica. Y la pobre dice en la entrevista, que es muy interesante, pero dice en un momento dado, dice, al principio la gente que me veía pasar con mi mono y la bici me insultaban. No les parecía esto cosa de mujeres. Claro. Así que toda una pionera, una aventurera, igual que Thomas Stevens también, el primer Willy Fogg de la bici. Tiene mérito, en 1880. Bueno, no, por supuesto en 1935 fue... No, 1935, aquí en Madrid, las primeras mujeres corredoras, casi una carrera, bueno, semioficial. Y ahora, a veces decimos, lo que pesa la bici del Ayuntamiento de Madrid, que tiene motor. Sí, tiene motor, si no hay que hacer nada. Sí, solo hay que saber a dónde vas. A pesar de que haya cuestas en Madrid, se suben y bajan muy bien con el motor. Sí. Qué chula la historia de la bicicleta y de las gentes que fueron pioneros y pioneras en este mundo de los velocípedos. Sí, tiene muchísima más historia de la que a veces pensamos en un objeto que nos parece hoy día tan cotidiano y que además en las ciudades pues se viene imponiendo casi como un vehículo de movilidad individual cada vez más, ¿no? Está bien que sea así, además. Así es. Gracias, Nuria. La semana que viene, más historias de cosas. Otro objeto tendremos. Un placer. Hasta la próxima semana. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. No soy más que tú. Fantasía, cuántas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú no sabías. Vamos a hablar de gastronomía y de cultura, de las cosas del comer y de las cosas del vivir. En Zaragoza, Claudia Polo. Hola, Claudia. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien, pues bien. Un poquito acalorado, pero creo que algo menos que tú, ¿no? ¿Cómo estás llevando? Un poquito menos. Yo a puntito de subirme a la montaña con el ordenador, porque es que, chico, lo de esta ciudad es que es tremendo. Sí. Solo te digo que es que por mis venas yo ya tengo más gazpacho que sangre. Es lo único que mi cuerpo admite ya. Claro, es verdad que llega un punto de calor, de calorina, de bochorno, de temperatura insoportable, que solo apetecen cosas fresquitas. Totalmente, y tener pues una botella de esta crema fría con esos tomates de temporada bien ricos, pues es que, bueno, es hidratación de todos los tipos. Sí. Cosas fresquitas. Bueno, el gazpacho es una de ellas, ¿no? Correcto, el salmorejo, el ajo blanco. Así que, pues como estoy en modo monotema, yo creo que vamos a hablar de esto. Aunque más bien lo vamos a hacer de cómo los platos evolucionan, de cómo
cómo la tradición, ¿no?, que lo hemos ido hablando estos días, es fruto de esos intercambios culturales de pueblos que entran en contacto, de ingredientes que van y vienen, también de conflicto, incluso de opresión. Pero bueno, eso es lo que tienen nuestras recetas y nuestros recetarios. Espera. Que hemos ido del gazpacho a la opresión. Claro, a ver, siempre es interesante saber de dónde vienen las cosas, pues para entender un poco mejor los contextos, para ser más tolerantes y, oye, con la gastronomía y con la comida, pues oye, tendemos muchas veces a verlo de fuera, pues con extrañeza, ¿no? A tildar esos platos de otras culturas como extraños, como raros, en vez de con curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, conocer pues hace que podamos un poco ver las cosas de una manera, pues no sé, más respetuosa, creo yo. Al gazpacho le pasa como a otros platos que no era para nada como lo conocemos ahora. Bueno, claro. O sea, es que ahora nosotros tenemos una idea de gazpacho, ¿no? Pues una crema fina, bien emulsionada, sin grumos, sin pieles y bueno, muchas veces en botella de plástico. Sí. Así que lo que en su momento, hace cientos de años, ¿no? Se llamaba gazpacho, pues se parecía más a unas gachas que a una crema fría. Hagamos esas cosas que hay que hacer, que es una obviedad, que es empezar por el principio. Venga. Tenemos muchísimos platos que parten de una misma base, ¿no? Un majao de aceite y ajo, que ya tenemos constancia de que se preparaba pues en la antigua Roma. Y hablamos de gazpacho campero, de porra, de ajo blanco, salmorejo, katana, mazamorra, ardoria, pimentón o aguaillo. O sea, una cantidad de platos que parten de ahí. De una mezcla de ajo y aceite, ¿no? Totalmente. Y luego de ahí al gazpacho fresquito hay un salto, ¿no? Bueno, sí, y varios siglos de por medio. Durante el periodo de Al-Ándalus se hacía un gazpacho blanco. Realmente vamos a verlo muy fácilmente porque estamos hablando de algo que partía de pan duro, remojado en agua, aceite de oliva, vinagre y ajo. Claro. Es decir, esos ingredientes pues muy humildes que podías llevar encima y que podías preparar en el campo, te daban energía, ¿no? Porque tenía grasa, tenía hidrato de carbono y te hacían un poco mantenerte a lo largo del día, pero que era algo, vamos, extremadamente sencillo y muy pobre. O sea, pan, aceite, vinagre y ajo. Ya, con eso es. Se hacía, vale. Llega también luego la almendra, que era un cultivo muy habitual y extendido durante el periodo musulmán de la península, al que debemos una base importantísima de nuestro legado culinario, que no se nos olvide. Sí. La almendra espesaba, le daba también calorías al plato, que es pues lo que necesita un jornalero. Claro. Bueno, entonces, vamos avanzando, poquito a poco, siglo a siglo, llegamos a 1492 y llega el tomate, ¿no? Sí, aunque habrá que esperar un poquito más todavía, porque, bueno, tras traernos las semillas de las plantas como los tomates, el maíz, la patata, el cacao o los pimientos, en Europa estas plantas pasaron pues por distintos procesos de adaptación. Claro, no solo le traes la semilla y que ya crezca el tomate. Claro, primero hay que ver dónde, ¿no? Qué clima, qué condiciones de cultivo funcionan y luego, lo más importante de todo, las costumbres alimentarias de cada zona, ¿no? Porque, bueno, había plantas que se trajeron y alimentos que se asociaban rápidamente a cosas que la gente ya conocía, pues por ejemplo, ¿no? El pimiento, que coge su nombre en realidad de la pimienta, porque ambos compartían ese sabor picante y la pimienta en ese momento era una especia, bueno, era una moneda de cambio, ¿no? Un alimento extremadamente valorado. Bueno, pues ese pimiento que tenía ese punto picante se asoció con la pimienta, se le dio el nombre y, por ejemplo, pues se incluyó de manera más fácil. Pero, por ejemplo, los tomates y las patatas pues tardaron mucho más tiempo. El tomate, por ejemplo, se parecía a la belladona y se creía que era venenoso. Claro, entonces la gente diría, uy, quita esto, me voy a comer un tomate a ver si me va a dar un chungo. Pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos y al final el hambre pues dejaba pocas opciones. Ya. Entonces, venenoso o no, el tomate empezó a consumirse poco a poco, sobre todo en zonas rurales y campesinas. De ahí que las primeras apariciones en recetas sean en platos tradicionales y humildes. Así que nada, volviendo al gazpacho y al salmorejo, en realidad no fue hasta el siglo XVIII finales cuando empezó a utilizarse con más frecuencia en la cocina. Y en el caso del gazpacho, las recetas de tomate empezaron a prepararse ya mediados y finales del siglo XIX. Bueno, pues le hemos puesto contexto al gazpacho. El gazpacho, digamos, va a ser el punto de partida, porque en el fondo vamos a hablar de cremas frías. Como hacemos cada jueves con Claudia, vamos a aportar ideas, posibilidades de versionar una receta tradicional, de darle un toque diferente, incluso de mejorarla, porque Claudia sostiene que la tradición es tradición también porque se mejora.
¿no? Y porque se adapta. Correcto, y al final tiene un sentido en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Exacto. No en unos años pasados donde todo era ideal. No, bueno, la cocina responde a las necesidades que tenemos en cada momento. Sí, sí. Voy a pedir a los oyentes que llamen al 900-100-800. 900-100-800. Porque durante todo el verano buscamos versiones de estos platos clásicos. Usted dice, no sé, hace un gazpacho al que le echa un ingrediente especial. O hace un gazpacho con, yo qué sé, melocotón, sandía. Es que estos ya son más habituales, pero yo qué sé, un gazpacho sorprendente. O un salmorejo. O tiene un toque especial para el salmorejo. O para el ajo blanco, yo qué sé, lo que sea. 900-100-800. 900-100-800. Buscamos sus versiones de estas cremas frías de verano. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Canta conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Seguimos en Hoy por Hoy. Los jueves abrimos un poco el apetito, pensando también en el fin de semana, con Claudia Polo, Soul in the Kitchen, en redes, en Instagram, por ejemplo, que está en Zaragoza. Andas por ahí, ¿no, Claudia? Sigo por aquí. Me lo pregunto porque a veces tengo miedo de que colaborador o la colaboradora diga, que me voy, que hace mucho calor y no quiero estar. Que me ha entrado el hambre y me he ido a almorzar. Me ha dado aquí un ataque, me está rugiendo el estómago. Bueno, vamos a coger toda esa historia que nos has contado sobre el gazpacho y la vamos a llevar, Claudia, al día de hoy. Eso es, porque al final podemos coger estas recetas que llevan años conformándose y seguir haciéndolo pues con las herramientas, los gustos e ingredientes de los que disponemos hoy. Como hablábamos antes, ¿no? Hacer esa tradición en marcha, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y es que tenemos también ahora la capacidad y el conocimiento para entender, pues por ejemplo, el papel emulsionante del aceite o la capacidad espesante del pan y saber cómo utilizarlo a nuestro favor. Sí, eso es fundamental. Bueno, pues ayúdanos, por favor, a tener claros los conceptos de una crema fría de verano que sea perfecta. Mira, vamos a partir de estos tres clásicos y así entendemos un poquito qué pasa, ¿no? Siempre con hortalizas de temporada. Al final, los mejores ingredientes para los mejores resultados. La base ya la conocemos, así que en el salmorejo, por ejemplo, el pan es el ingrediente que nos va a dar esa consistencia, ¿no? El almidón se hidrata, podríamos decir que gelatiniza, retiene el agua y genera una estructura muy estable. Por eso se recomienda dejar a remojo unas horas el pan con el vinagre y los tomates antes de triturar para que empiece a hidratarse. Mira, ¿no? Esto no lo hago yo. Mira. Siempre hay unos truquitos. Sí. Vale. El gazpacho no lleva pan y tenemos ya ejemplos y podemos hacer en casa gazpachos que aún así queden extremadamente cremosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues es el aceite de oliva virgen extra. En un gazpacho lo que vamos a buscar es una emulsión, es decir, una base estable de agua y aceite o de grasa. Para que quede perfecto, vamos a triturar todos los ingredientes menos el aceite y justo al final añadiremos sin escatimar, y de la mejor calidad. Yo más o menos pongo unos 20 mililitros por litro de gazpacho. Y lo vamos a ir añadiendo poco a poco mientras en esa batidora de vaso sigue triturando. Veremos cómo incluso cambia el color cuando hace esa emulsión, ¿no? De un color mucho más rojo, casi granate de tomates maduros, a algo más naranja. Y por ejemplo el ajo blanco, pues lo tiene todo, porque lleva pan, lleva aceite, que aceite también llevaba el salmorejo, y también lleva almendra. Vamos a tener grasa para emulsionar, almidón para gelatinizar. De aquí vamos a aprender esas tres maneras para conseguir cremas más cremosas, valga la redundancia, y además saciantes. Así que si hacemos una crema fría improvisada, por ejemplo, pues remolacha cocida, un poco de cebolleta, medio pepino y un pelín de ajo, sabemos que si le añadimos algo de pan o una grasa como puede ser el aceite de oliva o un yogur griego o un fruto seco, pues nos va a quedar extremadamente cremosa. Espera, remolacha, un poco de cebolleta, medio pepino, un poco de ajo y luego le añadimos eso de o pan o aceite. ¡Oh, qué rico! Mira, a ver qué nos cuentan los oyentes, que creo que la remolacha está rondando alguna receta por ahí. Raquel, desde Madrid. Hola, Raquel, buenos días. Hola a todos, buenos días. Digo que creo que la remolacha merodea por ahí. De hecho, creo que en tu receta está la remolacha. Sí, mi receta está rebautizada como salmoracha y es un salmorejo
en el que 2 partes son de tomate y un tercio es de remolacha. El resto de los ingredientes igual, el pan mojado, el aceite de oliva virgen extra y tal, se tritura y después la guarnición, en vez de ser huevo cocido y jamón, ¿no?, que es lo habitual del salmorejo, yo pongo queso feta y hojitas de rúcula picada. Pero bueno, y además de buenísimo, es que es precioso porque el salmorejo toma un color, al mezclar el tomate con la remolacha, con un color cardenal, pues súper bonito. Qué rico. Y en contraste con la guarnición blanca y verde, es muy chulo, además está buenísimo. Qué maravilla. Qué maravilla, parece la bandera de Italia. Muy rico. Qué rico, qué rico. Pues lo anotamos. No, que sí. Lo probaremos, Raquel. Muchas gracias, muchas gracias. Como ha dicho, salmoracha. Me encanta a mí el tuneo del nombre, ¿eh? Sí. Y claro, es verdad que el sabor de la remolacha, este sabor, a mí siempre es una mezcla de sabor a tierra y a humedad, ¿no? Puede acabar invadiendo el sabor del salmorejo, pero si hay más tomate que remolacha, ¿no? Digamos que... Bueno, sí, y al final si tenemos una buena cantidad de vinagre que nos va a levantar mucho esas partes, como dices tú, un pelín más terrosas, que además, sobre todo en remolachas de temporada en fresco se nota mucho menos, ¿eh? Pero con ese punto fuerte del vinagre es que lo va a equilibrar muy bien y estoy segura que va a quedar riquísimo. Antonio nos llama desde Jerez. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días tengan ustedes. Pues usted también. Creo que nos quiere hablar de un ajo blanco. Sí, pero si me permiten, del programa anterior quiero hacer una observación muy rápida. Venga. Cada vez que yo escucho Back to Black, se me ponen los pelos de punta. Y los tengo de punta hasta que termina. Desde entonces, ¿no? Increíble. Y ya vamos a lo nuestro. Venga. Entonces, el ajo blanco, hay que distinguir 2 tipos de ajo blanco, que son los que yo conozco. Uno que es el ajo blanco malagueño y otro que es el ajo blanco cordobés. Yo soy de un pueblo, vivo en Jerez, pero soy de un pueblo de Jaén, que se llama Andújar, que es más de Córdoba que de Jaén, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, nosotros, en mi pueblo, se hace que procede de Málaga, no el de Córdoba. ¿Y qué diferencia hay? Eso es la pregunta. Una muy simple, y es que el nuestro está hecho con harina de habas. Y el cordobés está hecho con harina de almendras. Vale. ¿Qué diferencia hay? Pues que la harina de habas es mucho más baratita que la harina de almendras. Entonces, hay personas que consideran que ajo blanco malagueño que es de segunda categoría, y de eso nada. Vamos, seguro que es no. de primerísima categoría. Yo personalmente, aparte de la receta que la voy a dar, porque la tengo delante, yo lo utilizo para aderezar, por ejemplo, tomate. Yo cojo tomate, lo hago trozos, lo echo en un recipiente, le echo un par de cucharadas bien grandecitas de la mezcla que voy a decir a continuación y lo dejo un ratito en el frigorífico porque se va con el agua que tiene el tomate, va, digamos, disolviendo la masa tipo mayonesa. Y entonces se te queda divino. Un aliño buenísimo, vamos. Ni nada. Y lo utilizo prácticamente para eso. Pero fíjate, qué interesante esto, Claudia, que nos contaba Antonio, de utilizar esa variante del ajo blanco malagueño, ¿no? Ha dicho, como aliño. Totalmente. Bueno, y en realidad un gazpacho podría ser también un aliño de una ensalada, ¿no? Tiene grasa, tiene sal, tiene vinagre y además ese sabor añadido que va a quedar riquísimo. Vamos a Gran Canaria. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. A ver, usted nos quiere hablar de una versión del gazpacho. Sí, simple, pero solamente la diferencia que en vez de poner pepino, aguacate. Aunque yo lo prefiero con el pepino, la verdad, me gusta más, a mí no me repite, pero para personas que les puede repetir el pepino, verdad, pues con aguacate. Sí. ¿Y lo bueno está en no pasarte con la cebolla, porque si te pasas con la cebolla o con el pimiento, y para mí el truquito está en el aceite, sal y vinagre, el puntito. Claro, pero tengo una duda, el aguacate es, digamos, más graso, más cremoso que el pepino, ¿no? Y más insípido, no tienes ese sabor del pepino,
Está bueno, pero yo prefiero con aguacate. Vale. Digo, con pepino. Con pepino. Me gusta más. Bueno. Y espeso, porque a mí el bebible, el gazpacho bebible, como que no. O sea, Me más gusta con es, cuchara. digamos, gracias Marta, es más un gazpacho parecido al salmorejo, ¿no? Claudia, en un camino intermedio. Sí, y es verdad que el aguacate nos va a dar, como tiene mucha grasa, mucha más textura. Por ejemplo, es una buena opción si queremos hacer un salmorejo y, oye, tenemos a alguien celíaco y ese día no tenemos pan sin gluten para hacerlo, pues, oye, podríamos añadir aguacate, que nos daría bastante consistencia, emulsionaría muy bien y oye, nos evitaríamos ese pan, por ejemplo. Bien visto. Bueno, una llamada más. Manuel, desde Sevilla. Manuel, muy buenas. Hola, buenos días. Yo mi receta vale tanto para salmorejo como para gazpacho. Si lo usamos con el salmorejo, al ser más espeso no necesita espesar propiamente el líquido. Yo corto lechuga en juliana, bastante finita, la añado. Corto también melón o le añado uva para el contraste dulce-salado. Y en vez de añadirle el típico jamón, yo pongo queso de oveja puro, bien curado, de al menos 2 años, que te dé esa fuerza al masticar. Si es con gazpacho, para espesar un poco más, se le añade pan del día anterior, si es posible con corteza dura, que escoge unos 20 o 30 minutos y te comes la mejor sopa fría del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena! Ya, fíjate, yo que soy muy de queso curado, ¿no? Que decías, un queso curado de al menos 2 años. No, ya estoy salivando. No sé por qué a mí esto me dan ganas de darle ahora un bocado, un trozo de queso y un poquito de vino, pero esta es mi cosa. Oye, ha mencionado fruta, Claudia. Claro, a los gazpachos, yo lo decía antes, se le pueden añadir frutas. Sí, y además es una cosa que cada vez vemos más y que realmente pues queda muy rico, ¿no? Podemos añadirle a un gazpacho cualquier fruta de temporada que es que va a quedar bien. Ahora funciona estupendo con sandía, pero con cerezas también, con melocotones o alberjes, que se llaman así aquí en Aragón los albaricoques. Van a quedar maravillosos los gazpachos y los salmorejos, ¿eh? Más o menos, pues de la cantidad total de tomate, pues podríamos poner un 20% de fruta, 20-25%. Vale. Crema de maíz. ¿Tú haces crema de maíz? Pues sí, esta es una receta de crema fría que así en verano, cuando tengo poco tiempo, me encanta hacer porque tiene un punto dulce muy, muy rico y es que es... Vamos, para hacer con los ojos cerrados. 2 latas de maíz cocido, medio pimiento, si puede ser amarillo, si no verde, aunque le cambia un poquito el color. Media cebolleta, medio pepino pelado y abundante vinagre, aceite y sal. Ningún misterio. Si luego quieres, pues saltear un poco de maíz, ponerle unos tacos de pepino y un poco de menta, por ejemplo, que quedará muy bien. Bueno, es una maravilla. ¿Y con guisantes? Pues también te hago una con guisantes, Pedro. Aquí se puede hacer muy tarde, pero con una bolsa de guisante congelado, que me gusta a mí más que el de lata cuando no tenemos guisante de temporada, pues haces una crema sencillísima, cueces los guisantes durante unos 20 segundos y luego lo pasas inmediatamente a agua fría con hielo. Esto corta la cocción, hace también que la clorofila, ¿no? El verde se quede como mucho más brillante y lo que haces es triturar esos guisantes junto con un puñadito de hojas de menta o de albahaca, medio diente de ajo, un par de cucharadas abundantes de yogur griego y mucho zumo de limón. Aquí en vez de vinagre pues podemos añadir algo de cítrico y en general el limón con el guisante funciona muy bien. Algo de ralladura de limón también, pimienta negra y ya con un poco de agua fría para controlar un pelín la textura, pues tienes una crema, vamos, elegante. La de cosas que estoy aprendiendo. Mira, nunca había relacionado el guisante y el limón. Nunca. Lo voy a probar. Soy más de guisante que de limón, he de decir, pero lo voy a probar. La combinación es chula y también este tipo de asociaciones nos sirven, pues oye, para la próxima vez que nos hagamos unos guisantes, ya sean salteados o hervidos, pues hacer un pequeño aliño con limón o simplemente rallar un poquito de ralladura por encima. Aroma. Bueno, le da un aroma riquísimo. Oye, trucos para un gazpacho. Bueno, truco que tú uses, o varios. Venga, como a mí no me gusta alimentar el mito de la receta, porque si te soy sincera, es que yo no suelo seguir nunca la misma. Ya nos vamos conociendo. Así que lo que vamos a hacer, como dices, es repasar un poco pues cuáles son esos trucos que hacen que para mí salga un gazpacho o un salmorejo o una crema fría muy buena. Ya hemos hablado de buenos ingredientes, pero a mí es que no me sale un mejor gazpacho que cuando compro los tomates en el mercado agroecológico de la Plaza del Pilar aquí en Zaragoza. Cualquier proveedor cercano que ahora tenga tomates en temporada, pues nos va a facilitar la mejor crema fría del año. Lo que hago es, como he dicho, dejar reposar
calentar esa mezcla antes de triturar con el pan pues una media hora. Y siempre añado un cubito o dos de hielo mientras se tritura. Esto baja muy bien la temperatura y también ayuda a la textura. Anda. Un buen vinagre de vino o vinagre de Jerez. Esto es también interesante porque podemos añadir un cítrico, podemos añadir vinagre, pero es verdad que estamos muy poco acostumbrados como a buscar una buena calidad de vinagre, ¿no? Sí. Y no hay tanta diferencia de precio y no es un ingrediente del que abusemos, ¿no? Que gastemos litros. Y oye, buscar un buen vinagre de una calidad rica es que cambia completamente los matices finales. Como he dicho antes, el aceite al final, que lo vamos a añadir muy poco a poco mientras se va triturando. Siempre lo paso por un colador chino para que cualquier tipo de piel, también porque a mí me da pereza pelar los tomates, entonces lo paso luego por un colador. Y casi siempre, menos ese vasito un poco de premio que te tomas después de hacerlo, me gusta a mí dejarlo reposar hasta el día siguiente. La verdad que poco más misterio, no son grandes secretos, pero nunca está de más recordarlo. Lo de los cubitos de hielo también es una idea que te voy a copiar. Y lo de dejarlo reposar hasta el día siguiente, pues esto tú que tienes un nivel de autocontención. Bueno, o que hago muchos litros. Bueno, porque claro, haces un gazpacho tan rico y dices, lo voy a estar aquí observando hasta el día siguiente en el frigorífico. Pues cuesta, pero ya que hacemos, lo bien que sienta llegar a casa con la gota de sudor por la frente y tener una botella de gazpacho casero en la nevera, eso vamos, es de las alegrías del verano. Qué bueno. Estos días estamos hablando, este verano, vamos, de platos vegetarianos veganos. Bueno, es que todo lo que nos has estado contando prácticamente ya lo es. Totalmente, es que como dices, llevamos ya 2 semanas, la semana pasada con esa retahíla de pistos, alboronías y fritadas, hoy con cremas frías de 1000 clases, pues de platos tradicionales que es que son vegetarianos o veganos en su esencia, ¿no? Sí. Voy además a terminar dándote un truco que va a elevar esas cremas a nivel vegano experto, porque hemos hablado de espesar, de dar textura con pan, frutos secos y grasas, pero hay un ingrediente del que yo soy muy fan, que todavía no había salido por aquí y que es, bueno, nuestro mejor aliado en las cremas, que son las legumbres. Ah, vale. Tienen son neutras en sabor, ¿no? Están llenas de fibra, una cantidad de proteína vegetal de calidad importante y aportan mucha saciedad, ¿no? Además de que nos van a dar ese almidón, esa fibra para que queden hipercremosas y sean, pues, además, un plato muy nutritivo. Sí, pues lo apunto. Mira, nosotros, hoy es jueves, ¿no? Los miércoles tenemos una sección con Laura Márquez que es la de las 2 Españitas, donde contribuimos a la polarización de este país preguntando a la gente si es de un bando o de otro. Ayer hablamos de perros o gatos, ¿no? De si eres más de perros o de gatos. Yo creo que este país también está dividido entre la gente que es o de salmorejo o de gazpacho, ¿no? Yo soy más de salmorejo. Mira, pues yo soy más de gazpacho. ¿Ves? Si es que las 2 Españitas operan en todo, también en la comida. Bueno, Claudia, la semana que viene más. Un placer. Un abrazo, Pedro. Nos vemos. Chao. Ser Podcast. Podemos ponerle así tono de speaker, ¿no? Señoras y señores, aquí comienza Antes o Después. Este es el acierto. Mola. Y este, el error. Mola. Bueno, esto va a sonar a lo largo de todo este concurso. Hola, Pascual. Hola, muy buenas. El Antes o Después es nuestro concurso del verano. Ya saben que jugamos con un audio, elemento de referencia, que pueden ser canciones, momentos históricos, programas de televisión, etcétera, etcétera. Y se trata de que los compañeros que hoy compiten, que no sé quiénes son. Pues mira, tenemos a 2 murcianicos separados por 400 kilómetros. En Radio Murcia nos espera Paco Sánchez, de la Quinta del 75, club al que pertenecen Angelina Jolie y David Beckham. Hola, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Aquí estamos, 400 kilómetros solo, no hay más. Más o menos, según Google Maps. Vale. Yo creía que había más, no sé por qué me parecía que estaba 750. Pero aquí al laico tienes a otro concursante. En Radio Madrid tenemos a un murcianico en el exilio, dice él. Es Javier Ruiz, es de la añada del 79 como Valentino Rossi y Melendi. Javier. Vaya, Melendi. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? Sí, no, está bien. ¿Haber elegido otro año? No lo sabía. Pues eres como Melendi. Bueno, os conocéis, ¿no? ¿De algo? Sí, claro que nos conocemos. Yo quiero plantear lo primero de todo que esta lucha es desigual, ¿eh? Paco tiene una antena de plata como
Sí. Entonces, claro, me ponéis a mí, que soy un contra todo un periodista, presentador, uno de los mejores periodistas de la región de Murcia, presenta un Hoy por Hoy impresionante allí en Radio Murcia. Te llamamos llamamos de usted, entonces. Claro. Bueno. Es que, claro. No, vamos. Yo debo aclarar que la antena de plata la tiene, Javi me quiere mucho, yo también a él, la tiene el programa, Hoy por Hoy, Región de Murcia. Pero ¿quién lo hace? Sí. ¿Quién lo hace? En ese momento al 50% lo hacía yo, casi al 100. Casi al 100. Pues del 50 al 100 es una horquilla amplia. Bueno, venga, vamos a empezar, Paco, contigo. Y lo primero son las canciones. Recuerdo el mecanismo del concurso. Oímos una canción y después otras dos. Y Paco va a tener que acertar si esas otras dos son anteriores o posteriores a la canción de referencia. ¿Cuál es la canción de referencia? Temazo donde los haya. Es Maritrini, una estrella en mi jardín, que se lanza en el 82. La cantautora murciana era además muy independiente, la más independiente de su generación, porque fue la primera mujer en aparecer con pantalones vaqueros en televisión española. Vale, pues esta canción que escuchamos es de 1982. Paco, 1982, quédate con esa referencia. Venga. Siguiente canción. Vaya salto de estilo, ¿eh? Nos hemos ido de Maritrini a este Back in Black de AC/DC. Que contra todo pronóstico y contra todo estereotipo, la estrella Angus Young, el guitarrista vestido de colegial, no bebe alcohol ni toma drogas, y en sus inicios su única adicción era la leche con cacao. Que, ojo, que el azúcar es adictiva, ¿eh? Bueno, pues entonces esta canción de AC/DC, Paco, ¿es anterior o posterior a la canción de Una estrella en mi jardín de Maritrini? Venga, me voy a arriesgar. Yo creo que la de AC/DC es anterior. ¿Es anterior? Sí, 1980, sí señor. Por lo tanto, espérate, que no he cogido papel para apuntar los puntos. Y yo no puedo apuntar porque se me ha ido la tinta de la pluma. Paco, 1. Venga, siguiente canción. Seré tu amante bandido. Pues son temazos todos, ¿eh? Sí. Y además, si Maritrini fue la primera en llevar vaqueros en la tele española, Bosé desafió las normas de género vistiendo faldas en sus actuaciones. Pasión privada, adorado enemigo. Bueno, Amante bandido. ¿Es anterior o posterior a La estrella en mi jardín de Maritrini, que es del año 1982? Paco. Anterior. ¿Es anterior? No. Es dificilísimo esto. Javi, no seas malo, que te estás riendo. Es de 1984, por lo tanto 2 años después de esa canción de Maritrini. Bueno, pues Paco, de momento un punto. Voy a apuntar aquí, Javi. Vale. ¿Ahora voy yo? Ahora vas tú. ¿Esto cuándo sale? Esto se emite, esto es en directo, esto cuándo se graba. Tu canción de referencia es esta. Venga. Vale. Me gusta, me encanta. Vale. La tengo. Aparte, tú lleva Murcia, ¿eh? Sí, M-Clan. Está bien. Llamando a la Tierra, de M-Clan, año 1999. La parte instrumental está basada en un tema de la Steve Miller Band y la letra se inspira en el disco Space Oddity de David Bowie, así que la combinación fue un éxito. A mí me gusta esta. Sí. Año 1999. Vale. Este es el tema, año de referencia. ¿Esta canción es anterior o posterior? Ay, Dios mío. Bueno, estamos hablando de este de Nunca debí enamorarme de Camela. Que empezaron vendiendo sus maquetas en gasolineras y mercadillos y hoy presumen de haber vendido más de 9 millones de discos. Javier Ruiz Martínez, este Nunca debí enamorarme es antes o después de la canción de M-Clan. A ver, es que Camela tiene mucha vida, mucha vida. Yo voy a decir que la de Camela es antes. Es anterior. Vaya, es posterior, año 2003. Venga. 2003. Vamos con otro clasicón de la música. ¿Me puedo ir ya? No, quédate, que vas a sufrir. La siguiente. Bueno, Corazón partido de Alejandro Sanz. Que cuando Alejandro Sanz compuso la canción, ojo, estuvo a punto de cederse la Camela, al final se echó atrás y es uno de sus mayores himnos. Bueno, la canción de referencia, esa Llamando a la Tierra, era 1999. Sí.
¿Corazón partido es antes o después de 1990? Mi pareja, el amor de mi vida, María, le dije que me sabía todas las canciones. Para conquistarla le dije que me sabía todas las canciones de Alejandro Sanz. Que saber los años de publicación. Claro, esto es. ¿Antes o después? El corazón partido, después. Después. Madre. Antes. ¿Me puedo ir ya? 1997. Claro, que 2 años, es que vais a pillar. Vamos a pillar. Bueno, pues nada, de momento va ganando Paco. Paco, Antena de Plata, va ganando. Falla algunas, por favor. A ver, lo siguiente, categoría cine, televisión, cosas que hemos visto en el mundo del cine y la televisión. El audio de referencia es este. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta gala de televisión española, Día de la Región de Murcia. ¡Qué hermosa eres! Muchas gracias, Ramón. Aquí hemos hilado fino, ¿eh? Murcia, qué hermosa eres. Rey, ¿no? Sí. Y Ramón García, entiendo, ¿no? Sí. Vale, esta Murcia, qué hermosa eres, la primera gala se emitió, que es esta que escuchamos, en 1997. Sí, y además en el cartel de la primera gala figuraban El Fari, Paloma San Basilio, Norma Duval, Francisco y Chiquito de la Calzada. Lo mejor de cada casa. Año 1997. Este es el año de referencia. Vale. ¿Esta película es anterior o posterior? Tengo una misión. ¿Se va de misiones? No. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. Satánico de Carabanchel. El Día de la Bestia, película de la Iglesia. Y cuentan que la escena del pacto con el diablo tardó en rodarse mucho más tiempo de lo previsto porque la cabra no paraba de mirar y de cagarse en el set. Tal cual. Bueno, Paco, ¿es anterior o posterior a ese estreno del año 97 de Murcia, qué hermosa eres? A ver, yo creo que El Día de la Bestia se estrenó después. ¿Se estrenó después de 1997? Sí. Pues parece que no. Pues parece. La máquina esa del infierno. 1995. Bueno. Siguiente referencia televisiva. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! Esto es, vamos. En la piña debajo del mar. Bob Esponja. Bueno, Bob Esponja, Paco, ¿de cuándo es? ¿Crees que es anterior o pues posterior? Yo creo que por la edad de mis hijos y tal, esto es finales de los 90, tuvo que ser posterior. Posterior al 97. ¡Sí! Año 1999, Bob Esponja. Sí, además el fondo de bikini en el que vivía está basado en un lugar real, que es el atolón Bikini de las Islas Marshall, donde Estados Unidos hizo pruebas nucleares, de ahí que salieron los bichos hablando. Vale. Oye, Javier, hay que remontar, 2-0, vamos. 2-0, sí. Madre mía. 2-0. Venga, vamos con audio de referencia a línea temporal para Javier Ruiz Martínez. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Año 1993, en ese programa que presentaba Mercedes Milá. Sí, Umbral quería hablar de su libro La década roja, pero en ese este es un momento anecdótico que no nos puede hacer olvidar la trayectoria de este hombre que fue premio Cervantes y príncipe de Asturias. Bueno, pues esta es la línea de referencia, este momento mítico de la historia de la televisión, 1993. Vamos. A ver esto. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón. La Bella y la Bestia, uno de los grandes exitazos de Disney. Ganó el Globo de Oro a la mejor película musical y estuvo nominada en los Oscar como mejor película del año porque aún no existía la categoría de animación. La Bella y la Bestia se estrenó antes o después que ese momento televisivo de 1993. Para que veáis lo perdido que estaba, creía que era esto de Telepasión que hacía Televisión Española. Pues no vas a dar una. A ver, ¿antes o después del 93? Venga, después. Ojalá acertar alguna. Yo si quieres miento, pero no, porque mi prestigio está en juego. 1991 se estrenó La Bella y la Bestia. A ver, otro personaje mítico de la televisión española. No sé quién es. Cañita Brava.
Bueno, sí, seguro que sabéis quién es. Cañita Brava, esta actuación en el semáforo, que era un programa de Chicho Ibáñez Serrano. Sí, el nombre artístico de Cañita Brava, por si no lo sabéis, le viene por la primera canción que hizo, que era Merengue Caña Brava. Se hizo famosa su frase: toma chocolate y paga lo que debes. Bueno, Cañita Brava, al que no conoce Javier Ruiz. Estoy completamente desolado. Porque, no, pero el semáforo sí. Me debes 100.000 pesetas, Torrente. Claro, el semáforo sí me suena. Antes o después del 93 era, ¿no? Del 93, sí. Después. Bien. Ya vamos sumando. Remontada. Año 1995. Marcadores. Pues mira, de momento Paco 2 y Javier 1. Tercera categoría. Acontecimientos del mundo mundial, de la historia más historiosa. Mal se me tiene que dar esto. A ver. Paco, volvemos contigo. Tu línea de referencia temporal es este acontecimiento. And it's Italy's talisman, Roberto Baggio, who must score. But he blazes over the bar, and Brazil sit on top of the world again. Bueno, es Roberto Baggio, la estrella de Italia, que falló el último penalti de la tanda de penaltis que le dio el Mundial a Brasil en 1994. Y ese año el Mundial lo organizó Estados Unidos. En aquel Brasil jugaban Romario, Bebeto y Ronaldo Nazario. España fue eliminada en cuartos por Italia. Precisamente fue el año del codazo de Tassotti a Luis Enrique. Vale, entonces, 1994, año de referencia, este Mundial. Otro acontecimiento histórico. Her name is Dolly. 7 months old. She may not be the monster. Así contaba la CNN en la presentación en Sociedad. Acordaos de la oveja Dolly. Sí, que fue el primer clon de la historia creado a partir de una célula adulta. Vivió casi como una oveja común. Tuvo 6 corderos y sus restos disecados se pueden ver en el Museo Nacional de Escocia. Vale, entonces la oveja Dolly, Paco, ¿nació antes o después de 1994? Pues yo voy a decir después. Después. Es posterior. Sí. Por poquito también, 1996. Esta no me la habéis puesto a mí. No, a ti no. Esta tú te la sabes. No, es que nuestro objetivo es que pierdas. No, claro, como ya lo puedes he visto, ver. Vale. Venga, otra oportunidad para sumar un punto más, Paco. Elena de Borbón, infanta de España. ¿Qué os parece? ¿Quieren recibir a Jaime de Marichalar como esposo? Y promete serle ¿Quién fiel les iba a en decir las que luego alegrías acabaría como acabó? Este es el momento álgido de la boda entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Sí, el escenario fue la Catedral de Sevilla. Fue la primera boda de un miembro de la familia real que se celebraba en España en 70 años desde la boda de Alfonso XIII. Vale, entonces, ¿esta boda es anterior o posterior a 1994? Posterior. Posterior. Sí. Yo creo que lo hace un poco voleo, Paco, ¿eh? Pero le está funcionando. No, hombre, que uno tiene una edad, que nací en el 75, yo todo esto lo he vivido. Sí, recuerdo aquella mañana de sábado con la infanta Elena, Jaime de Marichalar, Sevilla, boda, pues todas esas cosas. 1995 es el año de la boda. Vale, pues es que te va a costar mucho remontar. Vamos, Javi, que no te gusta perder. Pero lo vamos a intentar. Lo sabemos. A ver, acontecimiento de referencia para Javier Ruiz Martínez. Yo estoy ahora mismo en la cabina de mandos y aunque tengo todas las ventanas cerradas para quitar la luz... Es Miguel López Alegría... Astronauta español, viajó por primera vez al espacio en el año 1995. Controversia con esto, ¿eh? Sí, ¿Sabéis, porque hay gente que dice que no sería el primero. Pero fue el primero nacido en España, porque nació en Madrid, tiene nacionalidad española y estadounidense. No voy a impugnar por esto. Tiene doble nacionalidad. Es verdad que fue con Estados Unidos en su primer viaje, pero es el primer astronauta nacido en España y ha participado en 6 misiones en el espacio, ha realizado 10 caminatas espaciales fuera de la nave. Siguiente audio. ¿En qué año era? 1995. Es el anuncio de Bob Dole hablando del lanzamiento de la Viagra. La pastilla azul, que fue la primera en tratar la disfunción eréctil. Cada pastilla costaba en España unas 2.500 pesetas, unos 15 euros. ¿Antes o después? Es que qué difícil me ¡Diablo! Venga, sube ese ánimo. Dale que se acaba el tiempo. Después. Sí. 1998. Fue el primer ministro de Japón, ¿no? Claro. Venga, un sonido más. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage Nelson Mandela, primer discurso como presidente de Sudáfrica. Ganó las primeras elecciones libres de Sudáfrica con casi el 63% de los votos y ese hito supuso el fin oficial de 300 años de apartheid. Antes. 1994.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque no hay tiempo para más. Has perdido. Pero por poco, ¿eh? Por 4-3, pero has perdido. Ay, Era nuestro objetivo, porque a ti, Paco, no te vemos, pero a Javier le vemos todo el rato aquí, a todas horas, y nos podemos reír de eso. Ha sudado bastante, ¿eh? Sí, lo he pasado mal. Oye, está guay, Paco. Bien, enhorabuena, está muy chulo este concurso. Enhorabuena, Paco. Como premio, mañana te invito a una cerveza. te damos una antena de plata. Paco, gracias, hasta luego. Adiós. Yo no te di mi corazón, eso fue un robo. Hoy por Hoy Magazine. Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Ser podcast. Bebé, perdona la hora, es que el dolor no mejora. Ya he intentado meditar, pero para olvidar tus besos se necesita droga. Mi tesoro, mi señora, la que Pues empezamos con droga. Una sonrisa, por lo menos. Droga Una dura. sonrisa. En la charca. En la charca, ¡ay! Pedro Me tiene encanta. maquinillo, que lo sepan los oyentes. Es un arma de destrucción masiva. Me hubiese encantado tenerlo yo también, pero está como lejos. Ya lo usaremos. Perfecto. Ya lo usarás. Perfecto. Cuando seas mayor. Venga. Sí, cuando seas padre comerás huevo. ¿Qué pasa hoy en la charca? Pues mira, hoy voy a pedir... Oye, no puede ser que compórtate. Pedro Blanco Perdón. boicotee la charca. Esto no va Ya así. está. Lo hacemos nosotros a él. Venga, ya. Hoy yo quiero pedir a los miembros de este equipo y, ¿por qué no?, también a los oyentes, que se pongan el chubasquero, ¿Sí? las botas altas, porque vamos a hundirnos en lo más profundo de la charca. Fondo de la charca. Porque hoy toca hablar de Zona Gemelos Uy. y la Casa de los Gemelos. No, yo, mira, que no me gusta censurar nada, esto lo censuro. Pues como lo censures, vamos a estar hablando Bueno, pues, aquí. Sí, habrá que minutos. poner la música en bucle. Orden. Pero ¿esto qué es lo que es? Yo no había oído hablar de esto, Yo sí. pero he Yo entrado también. en comunicación con la adolescencia próxima y he preguntado, ¿tú has oído hablar de esto? Y me ha dicho, sí, lo detesto. Es terrible. Y he pensado, qué orgullo. Hay esperanza, terrible. hay esperanza. Es terrible. ¿Qué es esto? Venga. A ver, os lo vamos a explicar, Estaros tranquilos, que como os habéis puesto tan haters, ahora estoy haciendo estas cosas. Luego os lo explico. Os he hecho yo una pequeña introducción, mira. Este va a ser una absoluta ida de olla. Que mate a uno, el que mata no lo dice, al contrario. Yo lo que no puedo hacer es pelear físicamente, o sea, es que lo veo arrastrarme. Pues entonces, hermano, te falta una parte como hombre. Yo en casa tengo una pistola, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Cómo espera el día de hoy en la Casa de los Gemelos? Yo soy pacífica, no creo ningún tipo de conflicto. De verdad, yo no estoy pasando mal. ¿Qué has dicho de esa? Que yo no he dicho nada. Bueno. Bueno, estaba y se murió. Tan bueno no estaría. Se acabó. ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero por qué hablamos de esto? Una gente encantadora como para quedar Es con una ellos. gente encantadora. Yo estoy segura que todo el mundo que lo esté escuchando habrá agradecido que estemos hablando de esto hoy, pero es que son noticia en la charca. ¿Y Son por qué? noticia. ¿Y por qué noticia? Porque esta gente ha vuelto a hacer, porque ya tenía dos, un reality veraniego titulado La Casa de los Gemelos 3, como las Como películas de 3 Sky, soles. como 3 soles. Bueno, os voy a poner un poco de qué va esta nueva Casa de los Gemelos 3. Por favor. Amigos, tenemos hashtag oficial, tenemos anuncio oficial. Se viene la Casa de los Gemelos 3 edición verano. ¡Madre de Dios! Donde estaremos todos. Madre de Dios, no hubieses agradecido tener el maquinillo encendido ahora. Ay, que lo hemos Sí, apagado muy pronto. pero, Lo a hemos ver, apagado no, pronto. si no lo he apagado, yo creo que está ¿no? encendido, ¿no? Afilando los cuchillos, Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde va a ser este charca reality? Que tenía razón Pedro Pérez Perea con lo que ha empezado diciendo, que vamos hasta lo más profundo de la charca, porque no hay nada más lamentable que lo que hacen estos dos. Sí. Pues ellos lo hacen en el sitio más charca que os podéis imaginar. Todos en una jodida mansión de lujo gigantesca, conviviendo donde habrá 6 argentinos y 6 españoles luchando por cada país. La gente va a salir a la piscina, va a salir al jacuzzi. Habrá también una zona de conciertos en la piscina donde vendrán artistas de cualquier país. La verdad que el Artistas con escenario mucho es curioso. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y cómo lo están contando? A estas personas, Zona Gemelos, pues es el nombre del proyecto que crearon dos hermanos, que son gemelos, que se llaman Carlos y Daniel. Son un par de streamers, por así decirlo, que en sus directos pues hacen todo tipo de retos, hacen tertulias además con personas que son virales, pero virales en el sentido más charca de la palabra, y por qué no también hacen colaboraciones con casas de apuestas, apostando incluso en directo.
Pero es que esta no es la única polémica que tienen. Como decía Tere, utilizan a gente con cierta viralidad, pero es que muchos señalan que se tratan de perfiles vulnerables, cuya principal fuente de ingresos depende de la atención en redes sociales y que están dispuestas a exponerse muchísimo para ganar visibilidad o dinero, y llegando incluso al punto de humillarse públicamente. Se ríen de mí por todos lados, tío. Encima no me pagan ni un duro, tío. Quedo como la vergüenza, el meme de España, una sin dinero, aguanta un día. Encima no pagan ni por el día. Es que no todo va a ser bonito en la charca, es que también hay cosas así. Esto es muy turbio. Esto es terrible. ¿Es legal? Porque claro, yo creo que esto roza la legalidad en muchos momentos. Te voy a poner un ejemplo de algo que forma parte más de nuestra generación que la de la suya. El tipo de gente que va a Zona Gemelos no es diferente a la que Cárdenas llevaba a la televisión. Sí, es el mismo fenómeno en realidad, ¿no? El mismo perfil. Y aquello que en la televisión analógica no nos escandalizaba, con los años sí, con los años nos parecía que era una aberración, ¿verdad? Pues ahora ocurre en estos formatos Eso es, en plataformas como Kick, que permite este tipo de directos, ¿no? Es que en realidad es como cuando los manicomios en la Inglaterra victoriana eran lugares a los que uno iba como quien va al cine a reírse de los locos. Esto pasaba a finales del siglo XIX en Inglaterra y ha seguido pasando a lo largo de todo el siglo XX y ahora sigue pasando en el siglo XXI. Este es el tipo de hay una parte económica ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Claro. O sea, la mayoría de los invitados nos cuentan que tienen dificultades económicas, por ejemplo. Me encantaría que me tratarais mejor en algunas cosas, porque yo dentro de ese circo, con esa carpa ambulante, no entro ni aunque me deis 20.000 euros. Entraré si me apetece por alguna razón, porque todo el mundo necesitamos el dinero, y más yo que estoy hipotecado hasta las cejas, como cualquier español que esté escuchando. Eso es. Claro, que este viene de esa generación de gente a la que expusieron en televisión y que sigue estando en estos formatos. Efectivamente, es que es un contenido que al final, aunque no consuma la mayoría de gente de nuestra edad, que a veces se generaliza y parece que todo el mundo que tiene 20 o 25 años ve este tipo de cosas, esto es lo más profundo de la charca. Sí. Bueno, y lo peor es que tiene una audiencia muy alta, O sea, ha llegado en la última edición, no esta que se está produciendo ahora, la anterior que fue a finales de 2025, llegaron a tener 350.000 dispositivos conectados en directo y llegaron a acumular más de 1 millón de espectadores simultáneos en ciertos picos de los directos, porque al final son 24 horas en esta casa, este proyecto de Gran Hermano nuevo TikToker. Pero además con esta apariencia cutre, porque quiero decir, antes un Gran Hermano tiene, digamos, un proyecto televisivo detrás, mucho dinero, mucha producción, pero esto no, Bueno, pues estos son estos dos muchachos que vieron la forma de poder monetizar y ganar un dinero a base de explotar y poner en un foco a personas que claramente, o sea, no hace falta ver más que un clip para ver que es gente que está en una situación de vulnerabilidad, que lo mismo no son muy conscientes de la repercutividad, iba a decir. Repercusión, porque no me estoy inventando palabras. La repercusión que puede llegar a tener el formato y que al final se ven atados a ese tipo de contenido. Digo. Oye, que lo has sabido utilizar. Hombre, claro. ¡Ay, qué orgullosa! Sergio. Sergio, sálvame. Yo te entiendo. ¿Cómo no maltratan? Ay, Dios mío, si somos de las zonas gemelas. Uy, las zonas gemelas. Bueno, venga, vamos marchándonos. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío.
porque yo me muero de frío. Esta versión es maravillosa, de Pedro, y fue el fandango. Una maravilla. Bueno, pues para ti, que mañana acudirás a la cochera, cogerás ese autobús verde, pondrás la línea 687 y pondrás la SER, como cada día, para ti y para todos los demás. Incluso aunque no nos escuchen, mañana volvemos a las 6, 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana. Llorona de azul celeste. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.